Amén. Bueno, hemos entrado en la discusión de el arrebatamiento, la segunda venida. No sé si todos están más o menos al tanto de la discusión, ¿no? 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 Ok. Bueno, quizás vale que empiece explicando eso. Cuando ustedes escuchan arrebatamiento, ¿a qué les suena? ¿Qué creen que es? La venida del Señor. Ok, ¿la venida del Señor y arrebatamiento es la misma cosa? No. ¿Sí, no? ¿No? El arrebatamiento es antes. El arrebatamiento es antes que la venida del Señor. Ok. ¿Hay más alguna postura con respecto a eso? El rapto de la iglesia. Sí, El arrebatamiento. arrebatamiento. ¿Es lo mismo que la venida del Señor? La segunda venida no. ¿Eh? La segunda venida no. Que la segunda venida no. Ok. Bueno, rápido, explicando más o menos. El tema es muy complejo, hay mucho para leer y para tratar de entender, pero creo que para hacerlo más sencillo deberíamos pensar primero en que tanto el milenio como la segunda venida generan categorías, ¿no? En el caso del milenio, los que creen que el Señor viene antes del milenio, los que creen que la venida del Señor es después del milenio y los que creen que estamos ahora en el milenio. ¿Recuerdan esto? ¿Sí? Los que creen que el Señor va a venir antes del milenio, eso se llamaría premilenialismo, ¿sí? Los que creen que estamos ahora en el milenio, que estamos en un milenio espiritual, eso se llaman amilenialistas. Y los que creen que el Señor va a venir después del milenio se llaman facilísimo, ya lo aprendieron, tienen un 10, ¿no? Pre, a y pos. Milenio, ¿sí? Señor viene antes del milenio, Señor viene después del milenio, postmilenialismo, y los que creen que estamos en un milenio ahora, los amilenialistas creen que estamos en un milenio espiritual. Bueno, pero ahora la venida del Señor, que usted va a encontrar muchas veces como sinónimo de venida o arrebatamiento, se utiliza muchas veces como un sinónimo, ¿no? Entonces algunos hablan del arrebatamiento y de la venida como si fueran una misma cosa, ¿no, Marixen? Muy bien. Y otros hacen una distinción con respecto a esto. Ahora, el arrebatamiento no es algo que se discuta. Todo creyente cree que el arrebatamiento va a existir, ¿sí? Eso es, supongamos que tenemos acá la cruz, estamos ahora, para los amilenialistas estaríamos ahora en el milenio, particularmente yo creo que estamos en el tiempo de los gentiles o en el tiempo de la iglesia. Y los premilenialistas van a decir que la iglesia va a ser arrebatada antes de los 7 años, 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación. Estos se van a llamar, si es antes de la tribulación, sería un rapto, ¿qué nombre le pondríamos? Pre-rapto no, ¿pre qué? Pretribulacionalista, pretribulación, ¿sí? Entonces, algunos creen que el rapto va a existir antes de la tribulación, otros creen que va a existir al medio, otros creen que va a existir al final, ¿sí? Y otros creen que va a existir al final del milenio. Los amilenialistas, por ejemplo, cuando dicen, no, nosotros no creemos en el rapto, sí creen en el rapto. O sea, creen que el rapto y la venida es en un solo suceso. Es decir,
que el Señor va a venir y la iglesia va a ser arrebatada, así como un general llama a sus soldados, y en el mismo momento que la iglesia es arrebatada, va a descender junto con el Señor. Pero siempre la iglesia es arrebatada. La discusión es cuándo, ¿no? Si es antes, si es durante o si es después de la tribulación. Entonces tenemos categorías del milenio, pre, post y amilenialista, y tenemos categorías con respecto a la venida del Señor, o con respecto, no a la venida del Señor, perdón, con respecto a la tribulación, que los que creen que la iglesia no va a pasar la tribulación, que son los pretribulacionistas, los que va a pasar la tribulación, y son, bueno, hay algunos que creen en el medio, que son los medo-tribulacionistas, y los post-tribulacionistas. ¿Se entendió eso? ¿No? Ok. Igual tiene que contestar después en el examen. Bien. Vamos a hablar sobre algunos elementos. Algunos creen que, ¿cuántos de ustedes creen que la venida del Señor es eminente? O sea, que puede venir en cualquier momento el Señor. Ok. ¿Cuántos creen que no puede venir ahora el Señor? Ok. Están los que se rascan la cabeza. Bien. O sea, hay dos grandes posturas. Los premilenialistas, que son pretribulacionistas, creen que el Señor puede venir ahora, en cualquier momento, ahora, sin que se cumpla ninguna condición. Sin embargo, los amilenialistas, también leyendo la Biblia y llegando a conclusiones de acuerdo a su interpretación, creen que para que el Señor venga deben darse cumplimientos de algunas señales, cosas que deben ocurrir antes que el Señor venga. En ese sentido, entonces, niegan la inminencia de la venida del Señor, que el Señor pueda venir de una forma inminente, o sea, que pueda venir ahora, que ahora mismo el Señor pueda venir. Veamos lo que dice la Biblia con respecto a todas estas cosas. ¿Y por qué creen que el Señor Jesucristo no pudiera venir ahora por su iglesia? Porque en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis, Juan describe claramente cuánto tiempo va a durar la tribulación y la gran tribulación. 1260 días para la tribulación y 1260 días para la gran tribulación. 3 años y medio y 3 años y medio. Y exactamente cuando se cumplan los primeros 1260 días, dice Juan que va a entrar allí el anticristo al templo y va a consumar la abominación desoladora, va a hacer un sacrificio, va a cometer ahí una herejía dentro del templo. Y a partir de que el anticristo consume la abominación desoladora, exactamente a partir de ahí van a ver, uno puede poner la fecha del calendario, van a pasar 1260 días hasta que Cristo viene. Entonces, para ellos, o sea, no es eminente si yo tengo que esperar a que el anticristo consume esta abominación desoladora y luego a esperar 160 días, si estoy vivo, voy a saber exactamente que el 1259 al otro día va a venir el Señor. ¿Cierto o no? ¿Sí o no? Ok. Entonces, premilenialistas, pretribulacionistas, creen que el rapto del Señor es inminente, la venida del Señor a buscar a los suyos. Y esto no es la segunda venida tampoco. Ahora lo vamos a ver con más detalle. Recuerdan que, a ver, quizás para recordar un poco más esto. ¿Quién recuerda cómo sería la postura de los premilenialistas? Ahora estamos viviendo ¿en qué tiempo? Ahora estamos viviendo en el tiempo de la iglesia o en el tiempo de los gentiles. Hasta que el Señor venga por los suyos. Esto es un rapto que aparece en 1 Tesalonicenses capítulo 4.
que seremos arrebatados con el Señor en las nubes. El Señor no va a tocar la tierra, como dice Zacarías, que en la segunda venida Él pone sus pies sobre el monte de los olivos y el monte de los olivos se parte al medio. Entonces, cuando el Señor nos encontremos con Él en las nubes, va a comenzar entonces la tribulación. 3 años y medio y 3 años y medio de la gran tribulación. Esta sería la postura. Después de la tribulación vendría el Señor con los suyos. Aquí en el cielo, mientras que se está dando la tribulación, estarían las bodas del Cordero y el juicio para retribución, o sea, para recompensa. Y luego los cristianos, la iglesia, vuelven con el Señor y el Señor comienza a reinar por 1000 años. Y luego de los 1000 años, el estado eterno. Esta es la postura premilenialista. ¿Cuál es la postura amilenialista? Los amilenialistas dicen que nosotros ahora estamos en el milenio. Ahora estamos viviendo en el milenio. Y que esto va a seguir así hasta que Cristo regrese y comienza el estado eterno. Listo, no hay más nada. ¿Sí? Estamos en esta era y la era venidera. ¿Sí? El milenio está acá. Y todo lo que dice Apocalipsis acerca de, todo eso ocurrió hasta el año 70. Son algunos preteristas completos o algunos preteristas parcial. ¿Recuerdan esa postura? ¿Vieron los videos? ¿No? Ok. Simple para ellos. Vamos a avanzar un poco más y vamos a ver algunas posturas. Bueno, el Nuevo Testamento, ahí en Apocalipsis 11, del 2 a 3, dice claramente que la tribulación va a durar, según también Daniel, las 70 semanas de Daniel. Yo les subí a ustedes algunos artículos al Classroom para que puedan ustedes también ahí estar leyendo. Las 70 semanas de Daniel cumplida aquí en Apocalipsis, que son 7 años o 3 años y medio y 3 años y medio. Entonces, cuando este evento suceda, el evento de la abominación desoladora, el regreso de Cristo ya deja de ser eminente porque vamos a saber exactamente cuándo Cristo va a venir. Desde ese mismo momento, como dije antes, va a haber 1260 días. Ahora, todas las posturas, menos el pretribulacionismo, o sea, lo que creen que la iglesia va a ser arrebatada antes que comience la tribulación, menos los pretribulacionistas, todos los demás niegan la venida eminente del Señor. ¿Por qué? Porque creen que antes de la venida del Señor o del rapto tienen que ocurrir sucesos. Tienen que haber sucesos antes que deben cumplirse, entonces no puede venir en cualquier momento. Ahora, hay algunas, no sé si escucharon, tuvimos una discusión en la clase pasada en González Catán con uno de los alumnos, discusión bien digo, ¿no? Que él escuchó generalmente de Sugel Michelén, ha hecho muy popular esta cuestión de que el pretribulacionismo es una postura novedosa que la difundió Darby en los 1800 y que nunca antes había hablado de esto. Esto no es así. O sea, hay muchos textos antiguos del primer, segundo y tercer siglo que argumentan y fundamentan que la Iglesia, los 3 primeros siglos, creyó en la inminencia de la venida del Señor. No fue hasta el siglo IV con Agustín que se acuñó el amilenialismo, esta idea de que estamos en un milenio espiritual y que la Iglesia no espera la venida del Señor eminentemente. Esa es la postura de la Iglesia Católica.
La Iglesia Católica enseña amilenialismo, ¿no? Porque fue la postura de Agustín, obviamente, que es la misma postura que todavía la Iglesia Católica enseña. Ok. Ahora, ¿cómo llegamos a la conclusión de que hay un arrebatamiento o una venida del Señor? Es confuso esto de venida, ¿no? Y arrebatamiento. O sea, hablemos entonces de venida, de la segunda venida, y hablemos del arrebatamiento. Siempre va a ocurrir el arrebatamiento en las venidas del Señor. Siempre. Del arrebatamiento pretribulacional. Ahora, ¿cómo llegamos a esa conclusión? ¿Cómo llegamos a la conclusión que la Iglesia no va a pasar por la tribulación, sino que la Iglesia va a ser tomada antes por Cristo, antes de comenzar la tribulación? Bueno, no es una conclusión exegética. Es decir, no llegamos a esta postura porque haya un pasaje específicamente que nos diga que el Señor va a venir a buscar a su iglesia antes de la tribulación. Tenemos 1 Tesalonicenses 4, que si nosotros hacemos una exégesis, vamos a concluir en la verdad que la iglesia va a ser arrebatada, pero no dice cuándo, no dice si va a ser antes, si va a ser durante o si va a ser después de la tribulación. Entonces, ¿cómo llegamos a la conclusión? ¿Por qué entonces podemos afirmar o tener la postura de que la iglesia va a ser arrebatada antes? Porque no es algo que se desprende de un texto, es un argumento teológico, no es un argumento exegético. Es como decir, por ejemplo, la Trinidad, o mejor dicho, la Trinidad es una verdad exegética. Por ejemplo, si nosotros estudiamos Mateo, ¿no? Y vemos ahí en el bautismo del Señor Jesucristo, que está el Señor Jesucristo, que el Padre habla desde el cielo y que el Espíritu Santo desciende como paloma. De ese versículo, ¿podemos decir que existe la Trinidad? ¿Que la Trinidad está conformada por 3 personas? En parte. Para decir, por ejemplo, de que el Espíritu Santo es una persona integrante de la Trinidad, tengo que irme a Corintios 12, donde dice allí que el Espíritu Santo reparte los dones según su propia voluntad. Y entonces, si tiene propia voluntad, entonces una persona, que es ¿se entiende, no? Entonces tomo lo que dice Mateo y tomo lo que dice Corintios y tomo muchos otros versículos y llego a la conclusión teológica de que hay un solo Dios que vive en 3 personas eternamente, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un solo Dios, 3 personas de la Trinidad. Pero eso no es una verdad que saco de un versículo, sino es una verdad que saco, ¿no? Le da armonía con varios pasajes. Sistematizo, saco muchas verdades. No sé qué ejemplo podría dar, pero supongamos que es como alguien que dice, fulanito de tal asesinó a tal persona. Y, ok, encontramos a la persona con un cuchillo. Bueno, que la encontremos con un cuchillo, eso no significa que sea un asesino. Ahora lo tenemos que poner en ese lugar. Bueno, tenía tierra de los zapatos de ese lugar, ¿entienden? Voy a juntar muchos elementos para llegar a la conclusión y decir, esta persona, sin lugar a duda, es el asesino. Pero eso es una conclusión de muchos hechos. ¿Se entiende, no? Entonces, con la Escritura ocurre lo mismo. O sea, nosotros vamos a estudiar muchos pasajes exegéticamente y a esas verdades luego las vamos a sistematizar. Y cuando sistematizamos esas verdades, llegamos a la conclusión
que la venida del Señor es inminente, y la única forma que el Señor venga de una forma eminente a buscar a su iglesia es si viene antes de la tribulación. Porque si viene cuando comienza la tribulación o a mediados de la tribulación, ya no va a ser más eminente, porque sabemos que son 1260 días más 1260 días. Ya dejaría de ser eminente. Si va a ser eminente, si es verdad que los apóstoles afirmaron que la venida del Señor era eminente, si es verdad que la iglesia esperó que Cristo viniera en cualquier momento, entonces eso puede ser posible solamente si ocurre antes de la tribulación. Porque luego de la tribulación ya sabemos exactamente cuándo viene el Señor Jesucristo. Ya dejaría de ser eminente. ¿Bien? No. ¿Esta agua es nueva o será del domingo pasado? Mejor no me la tomo, ¿no? Porque yo creo que la de beberán cosas mortíferas era para los 70, no era para nosotros. Ok. Bien. A ver, creo que me adelanté acá. Entonces, cuando nosotros estudiamos, nos damos cuenta de que la audiencia del Nuevo Testamento y los apóstoles estaban instando a su audiencia a esperar la venida del Señor y no a esperar juicio o a esperar la tribulación. No hay expectativas de juicio, sino la expectativa que nosotros vemos en las Escrituras. Muchísimas gracias, Señor. Sino las expectativas que nosotros vemos en las Escrituras son expectativas de la venida inminente que pudiera ocurrir en cualquier momento en la venida del Señor. Debemos estar nosotros también esperando la venida del Señor, el regreso inminente del Señor por nosotros. Entonces, estas realidades indican que necesitamos que el arrebatamiento debería ocurrir antes de la tribulación. Y vuelvo a decir, no es algo exegético, sino que es algo teológico. Al empezar a colocar evidencias, distintas evidencias, y decimos, ok, si nosotros afirmamos y demostramos que la eminencia de la venida del Señor es algo bíblico, entonces debe ocurrir antes de la tribulación. Si no, no habría eminencia de la venida del Señor. Por ejemplo, Pablo se incluye a él mismo diciendo estamos esperando al Señor. No dice sus hijos o la próxima generación, sino que él habla como que él mismo está esperando la venida del Señor. Siempre habla en primera persona del plural. ¿Por qué? Porque si no, obviamente Pablo no sabía si iba a venir el Señor hoy o mañana o cuándo iba a venir. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 4 dice, quédense tranquilos que nosotros, dice, no vamos a preceder a los que duermen. Bueno, él se está incluyendo y está esperando la venida del Señor. En Apocalipsis 1 hablan de cosas que pronto van a suceder. ¿Ves Juan diciendo, ¿sabe qué? Estas cosas van a ocurrir pronto. No, bueno, esto va a ser en varias generaciones. No. Pronto van a ocurrir estas cosas. Hebreos 10 dice, no tardará. Primera de Juan 2 dice que tengamos confianza, que no pasará mucho tiempo. Primera de Pedro 4 dice que está cerca el fin de todas las cosas. Santiago 5 dice que el juez está delante de la puerta. ¿Ves? Todas estas ideas le están dando a la audiencia la sensación o la certeza que lo que ocurre va a ocurrir, que la venida del Señor va a ocurrir en cualquier momento. Si alguien te dice, ¿sabes qué? Estas cosas van a ocurrir pronto. Si te van a decir, ¿sabes qué? Lo que esperas está a la puerta. O sea, todas, y estos son algunos versículos, pero podemos leer muchos versículos, y nosotros vamos a ver constantemente que los apóstoles se incluyen a sí mismos
en cuanto a esto de estar esperando. Ellos creían que el Señor podía venir en cualquier momento, en cualquier momento. Y eso es lo que vemos en las Escrituras. Si el Señor podía venir en cualquier momento, entonces necesariamente tenemos que separar esta venida de la tribulación. ¿Por qué? Porque una vez comenzada la tribulación ya deja de ser inminente. Ya sabríamos cuándo comenzaría y cuándo terminaría. Ok. Entonces, el regreso de nuestro Señor Jesucristo no puede ser inminente si no somos arrebatados antes de entrar a la tribulación. ¿Hasta ahí bien? No. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? No. Cuando nosotros decimos el Señor, el regreso del Señor, ¿no? Acá lo aclaramos. El regreso del Señor es después de la tribulación. Pero en Mateo, como que muchos confunden como que ese es el arrebatamiento. No ven el contexto de Israel. El caso de Mateo es un caso particular, porque ahí el Señor le está hablando a los judíos, y es muy posible que los judíos pasen la tribulación. Es un contexto judío. Nosotros de la iglesia lo vemos como que eso tiene que ver, de alguna forma se asocia con el arrebatamiento. Lo que pasa es que, claro, nosotros, eso parece la segunda venida, ¿no? Está hablando de la segunda venida, está hablando de señales que van a ocurrir antes de la segunda venida. Está hablando ya de los tiempos de tribulación, y una vez que comenzaron los tiempos de tribulación, entonces sabemos que faltan 3 años y medio o 7 años para que el Señor venga, pero ya tenemos el almanaque, porque ya estamos en el almanaque de Daniel y en el almanaque de Juan. Juan y Daniel dejaron exactamente los días. Entonces, una vez que nosotros entramos, ya sabemos cuándo. ¿Podría ser que los apóstoles no hubiesen leído en el Apocalipsis de Juan para interpretar que el Señor podía venir en cualquier momento, digamos, haciendo un razonamiento lógico, sin haber leído ni escuchado a nadie? Sí. Esto es mi lógica ahora. Sí. ¿Podría ser que ellos pudieran pensar que el Señor vendría en un momento para el otro, como por ahí me lleva a la pregunta que le hacen antes de ascender? ¿Cuándo restaurarse el reino en Israel? Esto a ustedes no les toca saber. Entonces ahí es como decir, a ustedes les toca saber todavía esto. Puedo entender que la doctrina del rapto se forme a través del análisis, como lo voy a explicarte bien, de todos el contenido de la Biblia, de todo el canon. Y que puede ser una revelación progresiva, como puede ser la de la Trinidad, porque la Trinidad del Antiguo Testamento, los creyentes del Antiguo Testamento, no tenían esa concepción. Por ahí digo, no niego la doctrina, obviamente porque no soy no tengo la certeza, pero puede ser que se llegue a esta conclusión porque tenemos como si fuera todo el rompecabezas. Claro, a ver si lo puedo contestar de esta manera. Nosotros podemos estar seguros de un evento futuro, seguros, o sea, hacemos una exégesis y podemos estar seguros de que un evento va a suceder en el futuro, pero no es tan fácil poder distinguirlo de otros eventos que también van a pasar y no sabemos realmente cuál es la relación entre ellos. La mejor ilustración, yo creo que de esto es la venida de nuestro Señor Jesucristo, las dos venidas de nuestro Señor Jesucristo, porque ¿cuál fue el problema que tuvieron los judíos?
unificaron la primera y la segunda venida. Porque ellos creían que el Señor venía y ya venía con vara de hierro. Ellos no entendieron que había... No leyeron bien Isaías que el Cristo tenía que venir a morir por los pecados, que tenía que morir, resucitar y luego iba a venir a reinar. Ellos unieron la primera venida y la segunda venida, ¿no? O sea, cuando los apóstoles ven al Señor y dice, bueno, ya está el Señor, bueno, listo, ¿cuándo ponemos a implantar el reino? Ya comenzamos con el reino. Y es eso lo que el Señor Jesucristo le llama la atención a los discípulos del camino de Maús, que le dice, ustedes deberían haber entendido bien que el Mesías debía venir, morir, resucitar y luego... O sea, ellos unieron las dos venidas. En su cabeza, ellos no entendieron que había un tiempo de diferencia entre su primera venida y su segunda venida. ¿Se entendió? Ahí. Entonces, vemos el razonamiento de ellos y por ahí decimos, no, ellos esperaban que el Cristo viniera y ya sacara a los romanos, estableciera el reino, cuál nos ponemos a la derecha y a la izquierda, ya está, arrancamos con el reino. ¿Sí? No entendían el evento de la venida y la segunda venida, lo que no entendieron bien cuál era la relación entre una y otra y cómo iba a suceder en realidad. Esa era la cuestión. O sea, sí está la verdad, pero la Biblia no explica la cronología exactamente. Por eso, hermanos, tampoco nosotros debemos, ni yo soy tan dogmático con estas cosas, ¿no? Porque cada postura genera sus problemas. Por ejemplo, una debilidad, por ejemplo, del sistema que yo creo, que es el premilenialismo y pretribulacionismo, es que nosotros, está la cruz, estamos en el tiempo de la iglesia, la iglesia se va a encontrar con el Señor va a llamar a la iglesia va a resucitar, los muertos resucitarán primeros, y luego hay gente que va a entrar a la tribulación. Nosotros acá vamos a recibir nuestros cuerpos glorificados. Ahora, las personas que entren acá a la tribulación, básicamente es un tiempo para Israel, un tiempo de sufrimiento para Jacob, pero van a entrar personas que no son creyentes a la tribulación y a la gran tribulación y van a morir creyendo en Cristo, muchos. Van a creer en Cristo y van a morir. ¿Y cuándo van a recibir sus cuerpos glorificados? Al final hay otro juicio. En el final de este juicio, entonces ellos recibirían los cuerpos glorificados, ¿no? Pero esto es muy difícil porque hay por lo menos 7 juicios. Entonces cuando nosotros leemos, tenemos que ponernos a pensar, ¿y esto en qué juicio va? ¿Y esto a qué pertenece? ¿No? Y luego en el milenio, o sea, hay personas que todos los que salgan de la tribulación y la gran tribulación van a ser creyentes. Todos. Toda Israel va a ser salvo. Y todos los no judíos también van a ser creyentes en el Señor. La tercera parte del mundo va a morir. Va a quedar un 25% del mundo. Todos van a creer en el Señor. Pero ¿qué va a pasar en 1000 años? Esa gente va a tener hijos. Y esos hijos van a tener que ser guiados al Evangelio. Y muchos, dice que Satanás va a ser desatado para que engañe a las naciones, y ahí viene... Pero es difícil cuando yo leo un versículo decir, esto va en la mitad de la tribulación, la cronología es muy difícil. Sabemos del hecho que va a ocurrir, pero no sabemos exactamente dónde ponerlo, ¿no? O sea, si a mí me dicen que la venida del Señor puede ser, el arrebatamiento puede ser acá, o puede ser acá a la mitad, antes de la gran tribulación, puede ser. No soy tan dogmático en eso. Puede ser que hasta que ocurra aquí la abominación desoladora no se sepa, pero una vez que ocurra sepamos exactamente 1260 días hasta que el Señor venga. Entonces, sé que este evento va a ocurrir. No sé exactamente la cronología, dónde colocarlo. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces no soy muy dogmático
con esto, pero sí estoy obligado a pensar en la eminencia. O sea, nunca los apóstoles ni los autores le hablaban a su audiencia y decir, bueno, esperen ahora el sufrimiento, esperen ahora la tribulación. No, esperemos al Señor. El Señor viene, pronto está. Preparen sus lámparas, estamos listos. Cualquier momento viene, ¿no? Y esa eminencia puede ser solo posible si es antes de la tribulación o la gran tribulación. Si no, no es posible. Y es eso que me hace, es una conclusión teológica, no exegética. Porque dice, bueno, ¿en qué pasaje exactamente? Bueno, ¿en qué pasaje exactamente se explica la Trinidad? ¿En qué pasaje se explica exactamente la membresía de la iglesia? No, es una conclusión teológica de examinar varios pasajes y luego al hacer una sistematización de esos pasajes decimos estos hechos tienen que ocurrir. Y esto da lugar a esta conclusión, ¿no? Eso es lo que es. Es posible igual también que los amilenialistas, digamos, cuando vos hablabas de los padres, en uno de los videos más o menos amigos explicando, y también en la época de la Reforma, que había muchos creyentes, todos decían, bueno, esto es lo que sería el milenio. Yo creo que al haber pasado tanto tiempo, de alguna manera, no sé si dejaron de creer la inminencia, pero sí dejaron de tenerla en cuenta y de decir, bueno, adoptamos, mejor empezaron a analizar y decir, bueno, esta nos parece por ahí. Claro, lo que pasa es que muchos han llegado a conclusiones de acuerdo a su realidad, ¿no? Es como decir ahora, no hace mucho tiempo, mucha gente que cuando empezó la pandemia, dijeron que comenzó el apocalipsis, ¿no? ¿Por qué? Y bueno, porque estas cosas las encontramos que Juan dice que no vamos a poder comprar ni vender. ¿Ves? Estamos en el apocalipsis. ¿Ves? Pero esto pasó en el Nuevo Testamento, de gente que creía que ya habían pasado la tribulación, ¿no? Y que ya se había dado la resurrección y que ya se había dado la segunda venida. Dijeron, ya estamos en otro tiempo, porque vieron cierta realidad que los llevó a pensar que estaban en un tiempo de la historia que no estaban. Por ejemplo, los reformadores, ellos ni siquiera pensaban acerca de que Dios podía tener un futuro para Israel, porque Israel no existía en ese tiempo. Por 1500 años no hubo ningún tipo de Israel, ni nacional, ni nada. Luego, nuevamente, Israel se constituyó como un Estado. Y ahora nosotros vemos que Israel es parte del escenario mundial. Pero en el tiempo de ellos no había ningún Israel. Entonces, obviamente ellos no pensaban que Dios podía tener algún tipo de plan para con Israel. Entonces, es verdad que las circunstancias nos pueden llegar o muchos creyeron, de acuerdo, muchos ponen esto, decir, los avivamientos de Wesley, parecía que todas las personas eran creyentes. Si ahora todos son creyentes, bueno, ahora estamos en el milenio, es lo que la Biblia dice del milenio, estamos en el milenio, porque va todo mejorando, todo el Evangelio está creciendo, pero yo le hago una pregunta ahora, ¿usted cree que las cosas están mejorando? No. El Evangelio se ha proclamado con más facilidad, pero la maldad con mucho más facilidad. ¿Sí? El pecado, la maldad, la apostasía. O sea, no estamos mejorando de ninguna manera. Bueno, dice, pero hay más cristianos que antes. No lo sé en proporción. No lo sé. Claro, no lo sé. Entonces es muy difícil decir que ahora estamos mejorando. Continuamente vamos a ir mejorando hasta que Cristo venga. Entonces estamos en el milenio. Que Satanás está atado ahora. No sé. No sé. Vamos a hacer un...
Imagínate cuando se eso,